¿Alguna vez has explorado montañas o viajado a lugares remotos solo para descubrir algo inesperado? Desde un castillo flotante hasta un caparazón de un armadillo gigante prehistórico. Acompáñenos mientras le mostramos 15 cosas sorprendentes encontradas en medio de ninguna parte. Número 15. Lugar misterioso de Oregón. Descubrimos el misterioso vórtice de Oregón, cerca de Gold Hill. En esta zona de bosque de unos 150 metros de diámetro, las leyes de la física parecen alterarse. Las pelotas ruedan cuesta arriba, las escobas se levantan solas, y las personas cambian de estatura según su ubicación. El agua fluye hacia arriba, los péndulos oscilan caóticamente, y los objetos desafían la gravedad. Los visitantes se sienten mareados e inseguros en este punto misterioso. Las posibles explicaciones incluyen fuerzas magnéticas o gravitatorias inusuales que provienen de los depósitos minerales subterráneos. Algunos han propuesto la intersección de líneas Ley, creando energías psíquicas concentradas en el lugar. Los escépticos sostienen que el lugar simplemente aprovecha las ilusiones visuales debido al terreno y los árboles circundantes. Sea cual sea la verdadera causa, este misterioso lugar lleva décadas desconcertando a científicos y turistas. Los efectos son reales e inquietantes cuando se experimentan en persona. El vórtice difumina la línea que separa el misterio psíquico de la anomalía científica. ¿Es una alteración de la realidad subyacente? ¿O es la extrañeza de nuestros propios sentidos que nos juega una mala pasada? El lugar misterioso nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la solidez del mundo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. OVNI en Rumanía. En un bosque de Rumanía, un excursionista encontró un objeto metálico en forma de platillo volante. Un objeto de unos 9 metros de diámetro brillaba intensamente bajo el sol. Los curiosos observaron una misteriosa figura que emergía con cautela de los árboles cercanos. Esto generó expectación e intriga por descubrir quién o qué se ocultaba detrás del objeto enigmático. El operador del dron se retiró asustado. Muchos en Internet especularon sobre la presencia de visitantes extraterrestres al ver este objeto. Sin embargo, un análisis escéptico sugirió que era simplemente un viejo depósito de agua abandonado en un bosque remoto. La figura que se ve a continuación es probablemente un excursionista que también encontró el tanque. Aunque la forma del tanque se asemeja a los diseños especulativos de los ovnis, su ubicación remota y los árboles que lo rodean le dieron un aire de misterio. Sin embargo, sin explorar más la zona o ponerse en contacto con las autoridades locales, el operador del dron no pudo determinar el verdadero origen del objeto. Los bosques de Rumanía aún esconden muchas ruinas y reliquias del pasado por descubrir. Aunque no es tan emocionante como un platillo volante estrellado, esta imagen resalta el encanto de explorar lo desconocido. Incluso un depósito de agua puede despertar nuestra imaginación cuando está fuera de contexto. Esta también es una lección para analizar cuidadosamente las imágenes inusuales antes de sacar conclusiones fantásticas. Número 13. Flechas olvidadas. A través de América. Esparcidas por el remoto paisaje americano, hay enormes flechas de hormigón, algunas de más de 70 metros de longitud, en su mayoría reliquias olvidadas del pasado. Se construyeron en la década de 1920 como guías de navegación aérea para los pilotos pioneros del correo aéreo. En los primeros tiempos de la aviación, los pilotos volaban bajo y navegaban por la vista en lugar de por instrumentos. Sin GPS ni mapas digitales, seguir la ruta del correo aéreo postal requería pistas visuales. Así, se construyeron enormes flechas de hormigón en el suelo. Pintadas de amarillo brillante y acompañadas de balizas iluminadas para aumentar la visibilidad, guiaban a los aviadores que repartían el correo de costa a costa. En 1924, se habían construido unas 1.800 flechas a lo largo de la ruta del correo aéreo a intervalos de 10 millas. Estuvieron en uso hasta la década de 1940, cuando las comunicaciones por radio las hicieron en gran medida obsoletas. Durante décadas, la mayoría sucumbieron a la intemperie, la demolición y el abandono. Hoy solo quedan unos 200. Esparcidas por la América rural, estas flechas descoloridas son monumentos a la audacia y el ingenio de los primeros viajes aéreos. Ahora que el GPS traza los rumbos con precisión digital, los pilotos se basaban en flechas de 15 metros pintadas en el suelo. Aunque ya no son esenciales,
Las flechas que quedan sirven como puntos de referencia para la historia de la aviación. Número 12. Monasterio encaramado a un pilar en Georgia. En lo alto de una escarpada aguja rocosa de la región georgiana de Fineti, se alza el pilar Katsky, un monasterio medieval al que solo se puede acceder escalando una escalera de 30 metros atornillada al acantilado. Construida originalmente en los siglos IX o X, esta recóndita iglesia se alza sobre un monolito de piedra caliza de más de 100 metros de altura. Para llegar a la entrada, los visitantes deben subir por la desvencijada escalera que cuelga precariamente junto al pináculo de piedra. El ascenso puede durar hasta 30 minutos para los pies seguros y el corazón robusto, y el acceso suele estar vedado en condiciones de hielo. Aunque traicionera, la ascensión se considera un solemne viaje espiritual para los monjes ortodoxos georgianos. En su interior, el pilar Katsky consta de una capilla y una ermita excavadas en la cima de la montaña, con espectaculares vistas del valle. La iglesia ha permanecido abandonada durante siglos, pero fue restaurada en la década de 1990 con motivo de las festividades religiosas. Los sacerdotes siguen realizando la arriesgada ascensión para celebrar allí sus oficios. Para los monjes ermitaños que buscan el aislamiento y el sentido del desapego, el pilar Katsky ofrece un retiro extremo que va más allá de la mera altura simbólica. Su verdadera elevación proviene de estar aislado de las ataduras mundanas, suspendido entre la tierra y la bóveda celeste. Número 11. Castillo flotante en Francia. Emergiendo incongruentemente del mar a lo largo de la costa occidental de Francia, se alza Fort Boyard, una fortaleza del siglo XVII cuyos imponentes muros y torreones parecen varados sobre las olas. Desde la distancia, la robusta estructura de piedra parece un castillo medieval separado de tierra firme y dejado a flote en el Atlántico. Su construcción se inició en 1699 bajo Luis XIV como parte de las defensas costeras de Francia, situadas para proteger con sus cañones el cercano puerto de Rochefort. Pero las obras se interrumpieron después de que los sobrecostes casi llevaran el proyecto a la bancarrota. Durante más de un siglo, el inacabado fuerte Boyard permaneció abandonado, siendo una curiosidad para los barcos que pasaban por allí. Finalmente, en el siglo XVIII, Napoleón ordenó su finalización, añadiendo gruesos muros de mampostería, edificios interiores y una torre en lo alto de la fortaleza circular. Pero la tecnología había avanzado más rápido que la construcción. Cuando Fort Boyard estuvo operativo, sus cañones ya no alcanzaban a los barcos enemigos, que ahora tenían cañones de mayor alcance. Así que esta inmensa ciudadela marítima quedó obsoleta antes de su primera batalla. No obstante, Fort Boyard perdura como una rareza de la historia militar y una entrañable atracción costera. Demasiado pequeño para una ocupación permanente, su interior con cámaras ofrece visitas guiadas a los visitantes dispuestos a desafiar el paso de la marea azotada por el viento. Número 10. Complejo gubernamental secreto en Dakota del Norte. En medio de las remotas tierras de cultivo del noreste de Dakota del Norte, se encuentra una extensa instalación gubernamental que parece una escena de ciencia ficción distópica. Se trata del complejo de salvaguardia Stanley R. Michelson, una instalación clasificada de defensa de Estados Unidos que alberga un laberinto de túneles subterráneos, estructuras piramidales futuristas y una falange de espeluznantes antenas parabólicas. Construido en 1975, en el punto álgido de la Guerra Fría, el complejo se diseñó tanto para vigilar el espacio aéreo mundial, en busca de amenazas, como para lanzar misiles de contraataque en caso necesario. Los imponentes edificios de hormigón eran capaces de albergar a cientos de militares para llevar a cabo estas delicadas operaciones. El vehículo de reentrada entra por la derecha. Tras su desactivación en 1976, el inquietante emplazamiento abandonado adquirió un aura de misterio. El prominente diseño piramidal generó el mito de que en realidad se trataba de una base alienígena. En realidad, las pirámides contenían potentes antenas de radar para detectar ojivas nucleares. En el siglo XXI, el aumento de los costes de mantenimiento obligó a demoler el emplazamiento. Hoy solo queda una pirámide, desprovista de todo equipamiento. Han desaparecido los guardias armados, los vehículos militares y los secretos. Enterrada bajo tierra, la pirámide vacía se yergue vacía pero innegablemente ominosa,
como la imponente cáscara de una bestia metálica extinguida. Número 9. Mujer encontrada dentro del tronco de un árbol. En 2010, unos obreros de la construcción que despejaban el terreno para construir nuevos edificios en Zúrich, Suiza, descubrieron un macabro hallazgo. Un tronco de árbol hueco que contenía los restos de una mujer vestida con un abrigo de lana y botas de piel de oveja. El análisis forense reveló que tenía más de 2500 años de antigüedad, alrededor del 750 a.C. El examen del esqueleto bien conservado indicó que tenía unos 40 años en el momento de su muerte. Su dieta consistía en alimentos dulces y ricos en almidón, poco comunes en los antiguos pueblos celtas, lo que sugiere un alto estatus social. Llevaba joyas de bronce, incluida una compleja cadena para el cinturón. También llevaba objetos de hierro. Los investigadores creen que fue colocada en el árbol cuando aún estaba intacta, ya que no se encontraron daños en sus huesos. Aunque se desconoce su identidad, es posible que los celtas eligieran grandes árboles como criptas naturales para personas importantes. Los troncos ahuecados daban cobijo a los difuntos, devolviéndolos, metafóricamente, al vientre de la madre tierra. El hallazgo fortuito de esta mujer, siglos después, ofrece una visión de los primeros ritos de muerte celtas. Cómo llegó a descansar en aquel árbol y quién depositó su cuerpo en él son secretos ancestrales que perduran. Su enigmático destino sirve de portal para imaginar la vida en un mundo nebuloso y primigenio Zúrich. Número 8. Las piedras que navegan por el Valle de la Muerte. Esparcidas por el árido Valle de la Muerte de California, yacen escenas de imposibilidad geológica. Grandes rocas que parecen deslizarse por el llano fondo del valle sin ayuda, dejando tras de sí serpenteantes senderos. Estas misteriosas piedras errantes, llamadas piedras vela, llevan décadas desconcertando a los científicos. Pueden ser desde guijarros hasta rocas de más de 300 kilogramos de peso. Recorren grandes distancias, de hasta cientos de metros, sin que se conozca ninguna fuerza que las impulse. Los rastros revelan que las rocas zigzaguean erráticamente, incluso cambiando de dirección. Camino intermedio. Unas pocas han recorrido varios kilómetros. Los geólogos que investigaron las piedras no vieron ningún movimiento de primera mano. Pero al volver años después, las rocas se habían deslizado claramente, y sus rastros se remontaban como torbellinos a cámara lenta. Académicos perplejos propusieron teorías, desde campos magnéticos a empujones de animales, pero ninguna explicación fue suficiente. Finalmente, en la década de 2010, los hidrólogos arrojaron luz sobre el fenómeno mediante la hipótesis de la balsa de hielo. Las finas capas de hielo que se forman en el fondo del valle crean un medio resbaladizo para desprender rocas. A continuación, el viento arrastra las rocas congeladas por la playa, dejando rastros errantes. Misterio resuelto. Número 7. El viaducto que se extiende en el aire. Serpenteando a través de la densa selva brasileña, es un viaducto ferroviario elevado con una característica visual única. Termina abruptamente en el aire, sin conectarse a nada a ambos lados. Este extraño conjunto arquitectónico es el viaducto Petrabras, un soporte para oleoductos construido en la década de 1980. En lugar de extenderse entre dos puntos sobre un valle o un río, el viaducto Petrobras forma un arco semicircular antes de terminar en el dosel de la selva. Como un enorme apéndice de hormigón, de más de 60 metros de altura en su punto más alto, el viaducto permite que los oleoductos crucen por encima del suelo selvático. Desde la distancia, la enorme estructura parece un puente inacabado que no lleva a ninguna parte. Los tramos caen progresivamente y desaparecen entre la vegetación, sin dar ninguna indicación de a dónde conduce el enorme viaducto. Este efecto desorientador se debe a la función específica del viaducto. No se construyó para el transporte, sino como paso elevado para facilitar el tránsito del petróleo por la región. Elevar las tuberías por encima de otros obstáculos, como carreteras y vías férreas, ejemplifica la infraestructura industrial. Reutilizados como forma artística, los contornos surrealistas del viaducto, que desafían la gravedad, se han convertido en destino de mochileros aventureros. Número 6. Espiral gigante en el desierto egipcio. Grabada en las arenas del desierto occidental de Egipto, se encuentra una críptica obra de arte terrestre, una escultura paisajística de triple espiral de más de 1,5 kilómetros de diámetro, llamada
Aliento del desierto. Sus precisos anillos y brazos radiantes forman un hipnótico laberinto visto desde arriba. Construida en 1997 cerca de las montañas del Mar Rojo, la instalación es obra del artista Dust Artem. Sus 8 brazos se extienden 1000 metros desde una colina cónica central, delineada por canales poco profundos excavados en el suelo del desierto. El patrón se repite 3 veces, dando lugar a una especie de laberinto de meditación impreso en la tierra. Durante la primera década, el aliento del desierto permaneció desconocido e invisible, salvo para los artistas. Pero con la llegada de las imágenes por satélite, surgieron muchas conjeturas en Internet sobre su origen, desde mensajes alienígenas hasta portales de energía. Recientemente, se ha redescubierto como un movimiento de tierra hecho por el hombre. La instalación fue diseñada para desaparecer gradualmente a medida que el viento rellenara sus contornos. Con el tiempo, algunas secciones han empezado a desgastarse, devolviendo la obra de arte al dominio del desierto. Cuando las arenas lo reclamen, el aliento del desierto dejará un enigma para que lo desentierren las generaciones futuras. Número 5. Misterioso lago aparece de la noche a la mañana en Túnez. En 2014, una región de Túnez azotada por la sequía se despertó una mañana y descubrió que, prácticamente de la noche a la mañana, había aparecido un enorme lago que se extendía por más de 1 millón de hectáreas. El lago, que contenía más de 1 millón de litros de agua, proporcionó un respiro del sofocante calor de 40 grados centígrados. Para los lugareños, nadie había presenciado la formación del lago. Unos pastores habían pasado por la zona un día y solo vieron tierra árida. A la mañana siguiente, los sorprendidos habitantes se encontraron con una increíble sorpresa. Un enorme y hermoso lago había aparecido misteriosamente en su localidad. Las autoridades, desconcertadas por su formación inexplicable, emitieron una advertencia preocupante. El agua del lago podría contener sustancias cancerígenas. A pesar de esta advertencia alarmante, los sofocantes habitantes no pudieron resistirse a la tentación de sumergirse en las frescas y cristalinas aguas azules del lago, acudiendo en masa para disfrutar de este regalo inesperado de la naturaleza. El misterioso lago, conocido como la playa de Gofsa, surgió debido a una posible actividad sísmica o alteración de las reservas subterráneas de agua. Su aparición transformó el remoto desierto en un paraíso temporal, y su leyenda perdurará a lo largo de las generaciones. Algunos esperan que vuelva a brotar algún día si persiste la sequía. Número 4. Extrañas formas avistadas en el desierto chino de Gobi. Misteriosas estructuras parecidas a formas rituales, espirales y maquinaria han sido avistadas en el árido desierto chino de Gobi por exploradores en línea que han escaneado fotos tomadas por satélite. Estos elementos, tallados en el remoto paisaje, han suscitado intensas especulaciones sobre su origen y finalidad. Muchos teorizaron que eran pruebas de la presencia de extraterrestres o de antiguas civilizaciones que crearon enormes dibujos en el suelo. Opiniones más generalizadas propusieron que se trataba de lugares de ensayo de armas durante la Guerra Fría o de puntos de referencia relacionados con el programa espacial y las operaciones militares de China. Recientemente, ha surgido una explicación probable. Las formaciones desérticas son objetivos de calibración para los satélites espía chinos. La red de vigilancia del país fotografía las marcas para afinar el enfoque, la alineación y otros ajustes del sistema de imágenes. Esto explica sus diseños geométricos organizados y su disposición en cuadrícula. Aunque no son tan románticas como los reinos perdidos o las naves extraterrestres, la realidad de estas extrañas formas desérticas revela la enorme escala de las capacidades tecnológicas chinas, capaces de fotografiar patrones a 28.000 kilómetros para su ajuste. Lo que para algunos parecía sobrenatural, resultó ser decididamente terrenal bajo escrutinio. Número 3. Misteriosa máscara verde desenterrada en Minnesota. En 2020, un hombre de Minnesota hizo un inquietante descubrimiento mientras buscaba fósiles después de que unas fuertes lluvias removieran la tierra. Anidada en el barro había una máscara humanoide de cobre verde erosionado, manchada por el tiempo. Sus ojos hundidos y sus rasgos primitivos evocaban un aire de amenaza, como un espíritu enfadado que se asomara desde el suelo. El descubridor llevó la máscara al conservador de un museo, con la esperanza de identificar sus orígenes.
Su pátina envejecida sugería raíces antiguas, tal vez una reliquia funeraria de los nativos de la región, pero al examinarla más de cerca, la composición material de la máscara revelaba otra historia. Los análisis mostraron que el objeto contenía más de un 98% de cobre, con trazas de silicio y manganeso, una combinación coherente con las aleaciones metálicas modernas. El color de la máscara se debía a la oxidación, no a la lixiviación de siglos. Era una imitación convincente de la antigüedad, pero estudios posteriores revelaron que el objeto probablemente se originó en torno a la década de 1960. Al final, se determinó que la máscara era una obra de arte contemporánea hecha para parecerse a un artefacto. Aunque no es tan antigua como parecía, la mística de la máscara nos recuerda que la línea entre realidad e imaginación a menudo se difumina al mirar al pasado. Incluso en nuestra era moderna, algunos siguen sintiendo la atracción de la historia lejana. Número 2. Descubren el caparazón de un armadillo gigante prehistórico, deambulando cerca de su casa en Buenos Aires. Un día, un hombre vio una forma peculiar erosionándose en la orilla de un río. Al acercarse, vio la forma oblonga y claramente definida de un enorme caparazón incrustado en el barro. Parecía un huevo gigante de más de 1 metro de largo y medio de ancho. Inmediatamente avisó a su mujer, que pensó que podría tratarse de un huevo de dinosaurio, ya que ningún animal vivo posee una cáscara tan enorme como la de un huevo. La prehistoria parecía la única explicación. Rápidamente se llamó a los científicos para que investigaran el anómalo hallazgo. Tras la inspección, los expertos determinaron que el objeto era efectivamente un caparazón, pero no de dinosaurio. Pertenecía a un antiguo antepasado del armadillo que vagó por Sudamérica hasta hace 10.000 años, llamado Glyptodonte, emparentado con los armadillos modernos, pero del tamaño de un Volkswagen. Con un peso de hasta 2 toneladas y protegidos por una gruesa armadura, los gliptodontes eran tanques andantes durante la última edad de hielo. Encontrar uno de ellos intacto es extremadamente raro y ofrece una visión vívida de una época pasada de la historia natural de Argentina. Se calcula que los gliptodontes vivieron en la Tierra hace unos 5 millones de años y que alcanzaron su tamaño completo entre los 20 y los 25 años. Un día más haciendo un recado, un hombre muy afortunado hizo el descubrimiento de su vida. Número 1. Tanque de la Segunda Guerra Mundial rescatado de un lago. Para los apasionados de la historia, desenterrar restos de las guerras mundiales es un logro importante. Pero, ¿qué pasaría si apareciera un tanque completo en 2020? Esto sucedió en Estonia cuando un tanque soviético emergió de un lago donde había estado durante décadas. Estaba sorprendentemente bien conservado. La recuperación fue posible gracias a un residente local que recordaba haber visto cómo un tanque desaparecía en el lago en la década de 1960. En el lago se daban cursos de buceo. Un día, un niño vio huellas y las siguió hasta el agua. Allí vio burbujas que surgían desde el fondo del lago. Sin embargo, no pudo investigar más en ese momento. Casi 50 años después, el hombre, ya adulto, contó esta historia a un grupo de historiadores de la guerra. Ellos se mostraron intrigados y escanearon el lago. El sonar reveló un tanque T-34 de la Segunda Guerra Mundial en el fondo del lago. Los historiadores iniciaron una operación de recuperación y sacaron el tanque del agua. En su interior encontraron diversos artefactos, munición e incluso restos humanos conservados por el agua fría. Las marcas de identificación del tanque mostraban que fue capturado a los nazis por los soviéticos durante la famosa batalla de Sienemad de la Guerra Mundial. Gracias a la perseverancia de un hombre, esta extraordinaria cápsula del tiempo ofrece una conmovedora visión directa de la guerra de hace más de medio siglo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.